Hola oyentes de Radio Sefarad, ya saben, hemos vuelto, Jaque a la Mente ha vuelto con René Mayer aquí en el estudio. ¿Qué tal, René? Muy bien, espero que no lo lamente, como siempre, Jaque a la Mente. Muy bien, y hoy tenemos un personaje que se sale un poco de lo que veníamos, lo que estábamos acostumbrados, en general eran personajes europeos. Este sí nació en Europa, pero luego creció y se profesionalizó en el continente americano, pero no arriba donde suele ser habitual, ni tampoco al centro de donde era Capablanca, sino en la Argentina. En la Argentina, sí. Estamos hablando de, como lo llamaste tú, el viejo. El viejo. Miguel, hay que darle el acentito. El viejo Miguel Najdorf. Miguel Najdorf. Que en realidad llegó hasta bastante viejo, ¿no? Sí, llegó a viejo porque creo que llegó hasta los 87 y además vividos intensamente, porque la historia de Miguel Najdorf, que se llamaba originalmente Moisés Mendel Najdorf, y que llamaban en Polonia, donde nació, lo llamaban Mikkel, porque era muy largo esto de Moisés Mendel, y da la vida de este viejo, da para hacer una película o dos, y me extraña que todavía no hayan hecho desde se murió hace 20 años, Me extraña que no... Hasta ahora el cine con los ajedrecistas... Bueno, me imagino que les tienen un problema en hacer escenas donde se ven las fichas que se mueven muy de vez en cuando. Es verdad que hay, cuando hay películas sobre ajedrez... hay errores crasos que se cometen porque no consultan a especialistas. Y se ven escenas increíbles para un jugador de ajedrez. Por ejemplo, se ve el tablero que tiene la casilla blanca a la izquierda en vez de a la derecha, debe estar siempre a la derecha. Y cosas de estas, se ven unas jugadas abominables que no deberían existir cuando uno puede prestar atención al tablero. Y aparte, para los personajes, ellos buscan a alguien como Bobby Fischer que esté loco, que eso es lo más importante, el que sea... desde luego que la vida de Najdorf da mucho. Bueno, de aquí nuestro llamamiento a Hollywood, Bollywood y sus sucursales para que hagan una película sobre el viejo. El viejo. Bueno, el viejo nació el 15 de abril de 1910. Era un Aries, como Kasparov también. Un signo muy propicio para el juego de ataque en ajedrez, puesto que los Aries están llenos Tienen cuernos en el dibujo. De vitalidad, signo de fuego. Y el pueblo donde nació es Groźnik Mazowiecki, que era una de estas zonas, como hemos visto ya tantas, situada entre Polonia, Rusia, que pasó... Polonia, Rusia, Lituania, pasó de Belarus, de nacionalidad, pero resulta que él era polaco, y nació, era el más viejo de cinco hermanos. 5 hermanos, 4 chicos y una chica, y sus padres se llamaban Gdalik, que es Gedalia, algo así, y Raiza. Bueno, lo que sabemos principalmente de la vida de Najdorf se lo debemos a su hija Liliana, quien hizo un retrato que grabó también. Hubo un libro y después grabó la vida en una cinta, que, donde da detalles sobre su padre, a veces no sé si muy ciertos. Pero lo que ella sabe de que le contó su padre. Lo que ella pensaba que le dijo su padre, etc. Entonces, según su hija Liliana, empezó a jugar a los 14 años. A mí me parece muy tarde. Otros dicen que fue a los 9. Y ¿cómo ocurrió? En casa de su amigo Ruben Friedelbaum, en Varsovia,
el padre de Rubén era músico, violinista, y le enseñó a jugar al ajedrez. Y Mikel Najdorf, quedó tan pasmado, encandilado por el juego, que enseguida empezó a comprar libros, a estudiar el juego, y era un apasionado, desde un amor a primera vista con el ajedrez. Bueno, entonces pronto le daba una ventaja de una torre al señor Friedelbaum. El que le había enseñado. Sí, el que pronto le ganaba. Y entonces ya, pues llega, creo que a los 18, 20 años, tiene profesores de ajedrez de mucha clase. Y aquí vamos a hacer un inciso porque vale la pena recalcar que recibió clases de David Przeciorka. Es un nombre polaco un tanto difícil de pronunciar porque son 3 consonantes que se siguen, PRZ, que se dice Przeciorka. Y este David Przeciorka era de una familia muy acomodada, que tenía un negocio floreciente, y el hijo, David, se dedicó al ajedrez. También era mucho mayor, era mayor de 30 años que Najdorf, y además era un jugador muy conocido en Polonia porque había participado ya en Olimpiadas. Le enseñó a Najdorf, y este David Przeciorka formó parte del equipo polaco, llegó a ser presidente de la Federación Polaca, o sea, ostentó un cargo importante. Yo sé también de que era un compositor de ajedrez, hizo estudios, finales artísticos muy logrados, o sea, no solamente era jugador, sino que tenía la faceta creativa. Y este David, bueno, pues estaba muy metido en el mundo del ajedrez. Organizó la 6ª Olimpiada de ajedrez en Varsovia en 1935 y así pasó el tiempo. Cuando la invasión de Polonia en 1939, ya le saquearon la casa, tuvo que refugiarse en casa de un amigo, hicieron una redada y finalmente este pobre hombre a los 60 años le enviaron a un campo de concentración con su familia y ahí se quedó. Uh-huh. Este era uno de los maestros. Otro de los maestros que Najdorf llamó mi maestro sin más era el que conocemos, Savielly Tartakower. Uh-huh. Era de los hipermodernos y que después vivió en Francia y adquirió la nacionalidad francesa. Bueno, pues con maestros así y cotejándose con la flor y nata del ajedrez polaco, Najdorf llegó a ser un jugador muy fuerte y que participaba en las Olimpiadas. Volvamos a la vida de Najdorf. En los años 30, pues le presentaron, uno de sus amigos le presentó a una novia que tenía, se llamaba Genia, y Genia y Miquel se enamoraron. Uh-huh. Le quitó la novia. Le hizo el enroque, le hizo el enroque corto, 0-0, y le quitó la novia, se casaron y tuvieron una hija llamada Luisa. Bueno, así estaban las cosas cuando jugó muchos torneos mientras tanto, pero no voy a abordar aquí la carrera ajedrecística de Najdorf, sino solamente citar los aspectos que influyeron en su vida personal. Llega a los 29 años, hay una olimpiada en Buenos Aires, famosa olimpiada, la 8ª de la Federación Internacional de Ajedrez,
Y Najdorf embarca para Buenos Aires junto con muchos miembros de otros equipos que salían de Europa para Sudamérica, en un barco que se llama el Piriapolis, un barco belga, y que los oyentes se darán cuenta de lo que pasó. Él embarca a principios de agosto y la Olimpiada ocurrió, vamos, las fechas previstas eran del 21 de agosto al 19 de septiembre. Bastante largo, 4 semanas. Claro, pero el 1 de septiembre... Ahí está la cuestión. El 1 de septiembre le sonará la fecha. Las tropas nazis de Hitler invaden Polonia, con lo cual se desata la Segunda Guerra Mundial, que les pilló en plena Olimpiada. Y claro, por eso digo que es muy cinematográfico, porque son la historia personal y la historia con H mayúscula se entremezclan en su vida. Y claro, estalla la Segunda Guerra Mundial y se juega al final. Sale vencedor el equipo alemán, que era con la bandera nazi, claro. Pero resulta extrañamente que todos los componentes eran judíos. Sí. Por eso digo que es bastante... Y ninguno pudo volver. Bueno, entonces, esto quedó primero el equipo alemán, ahora mencionaré qué pasó. El segundo en clasificarse era el equipo polaco. Y había que equipos... También había muchos judíos. Muchísimos judíos también. Y después había equipos como el de Cuba con Capablanca, el de Francia con Alekhine, Aljochin, etc. En fin, una olimpiada muy... ¿Y qué pasó? Cuando ya estalla la guerra, los miembros del equipo alemán, que los 5 miembros que eran, vamos a ver si los recuerdo, eran... Elis Cases, ¿quién más? A ver, Paul Michel, Elis Cases, Engels, Becker, Reinhardt eran judíos y desde luego al ver el percal de la situación que se vivía en su tierra, deciden quedarse en Sudamérica, no todos en Argentina, unos se van para otros sitios, pero en fin. Y en el equipo polaco, pues pasa otro tanto. Se quedan Najdorf, se queda Paulino Friedman, se queda Sulik, que eran segundo, tercero y quinto tableros. Se quedan. Tartakover, el primer tablero, creo que volvería a Francia, ya que se hizo residente francés. Y pasaron otro tanto con Stallberg, que era del equipo sueco, muchísimos otros que se quedaron en Buenos Aires. Pelicán, que era de Bohemia y Moravia, un jugador muy famoso, que una variante lleva su nombre, la variante Pelicán. Bueno, Cherniak, los miembros del equipo de Palestina que participaban también, entre otros Cherniak, Rausch y Kleinstein, pues el Cherniak en cuestión también volvería a Israel, pero después estuvo en Argentina mucho tiempo. Miguel Cherniak, yo he visto el club donde enseñó en Tel Aviv, se ve su retrato, etcétera. Ha escrito libros para la editorial Sopena Argentina, especializada en ajedrez. Vamos, se notó mucho la presencia de todos estos jugadores de origen judío y obviamente marcó el ajedrez en Latinoamérica. Claro, también para Argentina era una oportunidad que se quedaran todos estos grandes maestros, ¿no? Sí, fue una oportunidad y hicieron mucho para desarrollar el juego. La fuerza que tiene Argentina hoy en día es en parte, digamos,
en parte una consecuencia bastante notable de la presencia de estos jugadores en su país. Se dice a veces que el barco que los trajo, el Piriápolis, el barco belga, se lo compara a veces al Arca de Noé, porque salvaron a los ajedrecistas del diluvio nazi, se puede decir. Una blanca y una negra de cada especie. Sí. Y entonces el Piriápolis pasó a ser el Arca de Noé. Volvamos a la vida de Najdorf. Najdorf había dejado a su mujer Genia en Polonia, y porque tenía una fuerte gripe. Decidió no acompañarla. Y esto fue una enfermedad bastante crítica, porque resultó que a raíz de la invasión nazi fueron eliminados su mujer, su hija, sus familiares. Su padre parece ser que murió, el padre Najdorf murió en la rebelión, en la revuelta de Varsovia, en el 44. Lo cierto es que Najdorf nunca hizo algunos esfuerzos para tomar contacto, pero nunca más los volvió a ver. E hizo su vida en Argentina, donde su nuevo país de adopción. Entonces, una existencia bastante trágica. De pronto, sus raíces se cortan. Se puede imaginar un polaco en los años 40 que llega a Sudamérica, no sabe hablar el idioma, que no sabe hablar el idioma y que tiene que rehacer totalmente su vida. Es un corte radical. Ahora bien, como había estudiado latín, Najdorf no tuvo ningún problema en aprender el español. Y de hecho, hablaba 8 idiomas. Hablaba, por ejemplo, el polaco obviamente, el español después, aunque yo le oí hablar, hablaba con un acento polaco, pero hablaba muy bien. Y hablaba inglés. Y hablaba yiddish, que fue lo primero hablaba ruso, hablaba checo. Checo también. Sí, hablaba serbo-croata y holandés, además del yiddish. Y esto me recuerda a un chiste que se podía aplicar perfectamente a Najdorf. En Tel Aviv un niño le ve a un viejo inmigrante europeo y le dice: ¿usted cuántos idiomas habla? Dice: yo hablo 8 idiomas, todos en yiddish. Pues esto, bueno, eso sí que tiene mérito. Najdorf, desde luego, hablaba con acento, pero hablaba bien. El español lo hablaba bien, y la prueba de ella es que montó un próspero negocio de seguros, de pólizas de seguro en su vida. Llegó a tener bastante dinero. Es decir, no fue una dedicación total al ajedrez. Y bueno, lo compaginó con el ajedrez, pero... Y el viejo, hay que decir que le encantaba el ajedrez. Era un vicioso de las partidas rápidas, que eran su especialidad, y de las simultáneas. Es conocido Najdorf porque hizo unas simultáneas que pasaron a ser un récord mundial. En el 43 luchó contra 202 jugadores a la vez, de los cuales y terminó con 182 victorias, 8 pérdidas y 12 tablas. Pero hay algo más todavía inaudito, que son las simultáneas a ciegas. Era un especialista. Pero no contra 100. No, contra 45 a la vez. Entonces le ponían una cinta en los ojos, una venda, y él le da el tablero número 1 de la jugada, etc.
Calcularon la simultánea contra 45 duró 23 horas. Dios mío. Era en São Paulo en el 47, en enero del 47. Justamente, pues, en estas fechas, el 25 de enero. Ganó 39, entabló 4 y perdió 2 en 23 horas. Y han calculado que Najdorf tuvo que retener como unas 1.440 posiciones y cerca de 1.800 jugadas. Es decir, tenía una memoria prodigiosa, Najdorf. Esto, desde luego, nadie lo discute. Bueno, pues entonces esto es su vida. Después, en abril del 47, voy a terminar con pocos datos que quedan. Conoció a Adela, Eta, llamada, hija de inmigrantes judíos rusos, con la cual se casó. Tuvieron 2 hijas, Mirta, que nació en el 48, y Liliana, a la que aludíamos en el 52. Y bueno, se puede decir que se casó con ella y tuvo una existencia bastante, digamos, sedentaria, dentro de lo que cabe, porque viajaba mucho, pero tenía la base en Buenos Aires, viajaba mucho para disputar torneos, etcétera, y si no, estaba en el Club Argentino de Ajedrez disputando partidas rápidas con apuestas. Le encantaba retar a cualquiera dando ventaja de tiempo, y decía: por 2 pesos, doblando, redoblando, te juego una partida. Él era así. Entonces su hija dice que era una mezcla de extremos, su padre, porque dice que era muy egoísta, pero a la vez muy generoso. Era un bon vivant. Yo creo que lo vamos a dejar aquí porque... Sí. Solamente un dato biográfico que sí. Vamos a adelantar, que fallece en España. Falleció en Málaga en el 97. Bueno, ese es el último dato que simplemente... sí. Dentro de 2 semanas seguiremos hablando de él y retomando más que nada su carrera profesional. Sí, vamos a terminar aspectos de su vida personal que son importantes y seguiremos con su faceta de jugador de ajedrez. Muy bien, hasta entonces nos despedimos. Muchas gracias, René Mayer, y ya saben, volvemos a encontrarnos en Jaque a la Mente.